Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa de Mi alma tiene sed. Agradecemos el favor de su sintonía también hacia Radio 760 durante todo este día. Sabemos que nos han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes a través de la programación que se transmite con el propósito de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y hemos tenido la oportunidad de acompañarle en su hogar, en su trabajo, en su medio de transporte, en algunos mercados, también en los centros hospitalarios, centros carcelarios, en el campo y en muchos otros lugares donde el Señor nos permite llegar a través de la frecuencia 760 AM, así como por internet y las diferentes plataformas sociales. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de su vida y poderle bendecir, poder edificar su vida a través de las diferentes participaciones que se tienen en este medio de comunicación. Y bien, hemos estado hablando sobre la obra de sanidad que hace nuestro Señor Jesucristo, y hemos estado leyendo el Evangelio de Lucas para poder ir analizando o viendo, fortaleciéndonos, animándonos, consolándonos y siendo ministrados a través de lo que en la palabra del Señor está escrito. Debemos de recordar, amado hermano, que nuestro Dios es un Dios vivo, el Dios viviente, por lo tanto Él no ha dejado de accionar, amado hermano. Nosotros no podemos encasillar los evangelios o la palabra del Señor en un evento meramente histórico, como algo que no es una realidad, o como algo que solo se coloca, si usted me permite esa expresión, en un libro con el propósito de motivar a las personas, pero en base a una fábula, en base a un cuento. La palabra del Señor no es así. La palabra del Señor nos habla de experiencias reales y vividas que permiten transformar la vida del hombre, cambiar la vida del hombre. Ese es el propósito que Dios tiene. Así que lo hemos estado haciendo, amado hermano. Y como les comentaba, desde el punto de vista de Lucas, el médico amado, Lucas, discípulo del apóstol Pablo, médico de profesión, profesional, que tuvo la bendición, la comisión, diría yo, de parte de Dios de investigar detalladamente todos y cada uno de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y plasmarlos en el Evangelio que lleva su mismo nombre, y también en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de esos primeros años de la iglesia, de ese mover del Espíritu Santo en la iglesia, y que debería de ser también el mover de la iglesia actual. Así que, amados hermanos, estamos en esta bendita hora estudiando el Evangelio de Lucas, por lo que yo quiero invitarle a que usted me acompañe al capítulo número 8 y vamos a leer
desde el verso número 40. En el Evangelio de Lucas capítulo 8 pues hay un caso también de sanidad que lo vamos a analizar posteriormente. Quisiera que lo analizáramos con más tiempo en otro momento, ¿verdad? Por eso voy a ver ahora desde el verso 40 en adelante, que se nos narra los eventos de un milagro, de los milagros de sanidad que Jesucristo operó. Y esto es, amado hermano, con el propósito de que nosotros seamos edificados, fortalecidos y bendecidos para recibir de parte del Señor las bendiciones que Él compró para nosotros, que Él obtuvo para nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Les he leído en Isaías capítulo 53 que la palabra del Señor dice que por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Y así es como el Señor opera constantemente. Luego en el libro de Colosenses, recuerda que se los he mencionado y también lo invito a que lo busque. Dice que el Señor clavó en la cruz, en el madero, toda el acta de decretos que nos era contraria, ¿verdad? Entonces el Señor llevó sobre sí todas las maldiciones. El Evangelio de Mateo dice que cargó sobre Él todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades para darnos una novedad de vida. Entonces el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Pero hay un factor que ha atacado a la humanidad durante mucho tiempo, y es la enfermedad. Y es ante esta situación, amado hermano, que nosotros los creyentes nos confrontan en nuestra fe. Muchas veces somos cuestionados acerca de que ¿por qué si tenemos un Dios bueno permite el mal, por ejemplo? Porque si nosotros tenemos un Dios que sana, hay cristianos enfermos, y enfermos de gravedad muchas veces, o con enfermedades bien complicadas, amado hermano. Y hay personas que han tenido que partir a la presencia del Señor después de un proceso largo de enfermedad, en el cual pues un grupo de personas estuvo orando, se le ministró adecuadamente a la persona y partió. Entonces muchas veces somos cuestionados en nuestra fe. ¿Cómo es posible que estas situaciones se den en medio de un pueblo, en medio de una congregación que tiene por Dios a un Dios bueno y a un Dios que sana, a un Dios todopoderoso? Y muchas veces, amado hermano, precisamente por no leer la palabra del Señor y por no estar en constante comunión con el Espíritu Santo, nos mueven este tipo de preguntas y nos hacen cuestionarnos acerca de nuestra fe. El problema ha sido que muchas veces nosotros, en lugar de buscar la respuesta en la palabra de Dios, o tener momentos de comunión con Dios para que Dios hable con nosotros, porque nosotros tenemos la bendición de tener un Dios, amado hermano, que sí desea estar comunicado con usted y conmigo, que desea hablar con usted, que desea hablar conmigo, que desea conocer lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, y no nos desecha. Dios no nos aparta. Esa creencia popular que a veces hay, que no tiene base bíblica, por cierto, amado hermano, pero que se ha hecho muy popular, de que nosotros, si cuestionamos a Dios, vamos a ser fulminados, no tiene base. Porque nuestro Señor, cuando nosotros tenemos dudas, tenemos preguntas, tenemos situaciones ahí que inquietan nuestro corazón, Dios es abierto en recibirnos, en escucharnos, con paciencia, con amor, y respondernos. Obviamente, pues guardando el debido respeto, ¿verdad, hermano? Tampoco se trata de entrar de una manera insolente delante de Dios, sino con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y el Señor atiende al humilde, dice la Escritura.
Entonces, si nosotros tenemos esa actitud, Dios seguramente nos va a responder. Y Dios es soberano, amado hermano. Entonces, y cuando Dios tiene soberanía, Él puede obrar como Él considere oportuno. Dios puede extender su mano y concedernos una sanidad pronta y total aquí en la tierra sin necesidad de medicina. Otras veces vamos a tener que pasar por algún proceso médico, por algunas terapias, por algunas situaciones, y Dios se va a encargar de que en todo el proceso, amado hermano, el nombre de Él sea glorificado. Y en otras ocasiones Él va a preferir que nosotros estemos allá con Él por la eternidad, porque allá, en su presencia, amado hermano, nosotros no vamos a sufrir de ninguna enfermedad, ni va a haber más llanto, ni va a haber más tristeza, ni va a haber más lágrimas, porque es una ciudad donde Dios mismo es la luz, donde Dios mismo es el sol, donde Dios mismo es el templo, donde Él vela por los suyos, y donde pues vamos a gozar, amado hermano, de una salud y una sanidad completa por la eternidad. Así que tenemos que afrontar esta situación, amado hermano. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a combatir, amado hermano. Nuestra vida aquí, nuestra estancia en esta tierra es temporal. Pero en esa estancia temporal siempre vamos a estar en batalla. Y una de las cosas que nosotros debemos de defender con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón es la fe. Porque la fe es ese misterio, amado hermano, que está a lo largo de la Escritura, por medio del cual nosotros recibimos abundantes bendiciones. Por medio de la fe obtenemos la salvación. Por medio de la fe nos apropiamos de las promesas. Y si nuestra fe va creciendo y va alimentándose y va fortaleciéndose, obtenemos la materialización de esas promesas. La Escritura nos enseña que nosotros vivimos por fe, no por vista. Entonces es esa fe, amado hermano, que nosotros debemos de defender. Y es como, perdón, la comparación tal vez un poco tonta si usted quiere, pero la fe es como esa chequera, que cuando nosotros la nutrimos, la fortalecemos, es como que recibimos un cheque de fe y lo podemos hacer efectivo por lo que necesitamos, por sanidad. Por ejemplo, por fe es que nosotros recibimos una salvación que pagó nuestro Señor Jesucristo. Por la fe es, como les digo, recibimos todas las promesas, y cuando nosotros caminamos en ellas, somos obedientes, somos fieles, el Señor materializa el cumplimiento de esas promesas. Y es a lo largo de toda la Escritura, a través de todos los ejemplos de los hombres de Dios que están ahí, que vemos ese cumplimiento, amado hermano, de las promesas. Abraham, dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando usted ve la vida de Abraham, a pesar de que fue un hombre que tuvo que dejar a su tierra, tuvo que dejar su parentela, ahí se fue a una tierra donde pues no conocía a nadie, pero que fue en obediencia al Señor. Dios le concedió a él y a sus descendientes esa tierra, y le dio abundantes bendiciones, que muchas personas sabían que él era el bendito de Jehová. Entonces es esa obediencia, ese caminar, ese defender de la fe, que hizo que Abraham fuera conocido de esa manera. Y Abraham pues pasó por muchas pruebas donde tuvo que defender su fe, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. El Señor, pues obviamente, hermano, nosotros no es que estemos haciendo una defensa ciega, ¿verdad?, sino que la misma palabra del Señor nos da esas bases para poder defender nuestra fe, nuestra creencia. Y es por ello que nosotros hemos estado hablando de este tema con el propósito, amado hermano, de que nosotros mismos seamos fortalecidos y edifiquemos nuestra fe, porque la sanidad es una realidad, amado.
no es un mito, no es una leyenda, tampoco es un relleno, si usted me permite esa expresión. No es un relleno que pusieron los evangelistas ahí, los escritores de los evangelios, mejor dicho, en la Biblia, como para llenar espacio, llenar el cupo y decir, bueno, pues pongamos milagros de sanidad. No, los milagros de sanidad que están en la escritura fueron reales, fueron muestras y son muestras del poder de Dios, que así como ocurren ayer, ocurren hoy y van a seguir ocurriendo, porque le vuelvo a insistir, nuestro Dios es un Dios vivo. Y si usted o yo llegamos a necesitar un milagro de sanidad, nuestro Dios es todopoderoso para hacerlo. Yo estoy seguro que en algún momento de nuestra existencia todos hemos experimentado o vivido un milagro de sanidad. Y bien, habiéndoles dicho esto, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 40, la escritura dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto poseía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahí, hermano, antes de continuar con la lectura del resto de los versos para completar el capítulo 8. Para volver a retomar unos de los puntos de los cuales el Señor nos ha estado hablando durante los estudios que hemos estado realizando. El primero, amado hermano, es que todos esperan a Jesús. La pregunta es: ¿con qué actitud lo esperamos? ¿Lo esperamos con la actitud de alguien que lo ama, que lo anhela, que lo respeta? ¿O lo esperamos con la actitud de aquel que es el que nos puede resolver un problema inmediatamente y solo porque tenemos esa necesidad lo estamos esperando? Esa es la primera. La segunda es que a Jesús se le ruega, no se le exige, no se le demanda, no se le impone, no se le exige. Dice aquí que un varón llamado Jairo, que era principal, fíjese que los detalles que Lucas coloca en el evangelio que él escribió son importantes y son vitales, amado, porque eso nos dan perspectiva. Nosotros cuando leamos la Biblia nos tenemos que fijar en los detalles que ahí están. No solo debemos de pasar por alto el momento de lo que leemos, sino que debemos fijarnos en los detalles, y eso nos va a ayudar a que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos haga
verdaderamente entender la grandeza de Dios. Lucas se encargó de poner detalles, y aquí dice que era un principal de la sinagoga, es decir, que era un hombre de respeto, era un hombre de los principales de la sinagoga, y por lo tanto él tenía autoridad también. Pero esa autoridad que él tenía por ser un principal de la sinagoga no le impidió rogarle. Primero postrarse, porque es que se postró a los pies de Jesús, y luego rogarle. Por eso hemos visto, amado hermano, a lo largo de este evangelio, que ese énfasis se hace constantemente, de que a Jesús se postra uno ante él por reconocer su señoría, y luego se le ruega. Eso lo hizo el centurión, lo hizo el leproso, y en este mismo capítulo 8, que es uno de los que vamos a analizar después, de acuerdo a los datos que dan los otros evangelios, dice que ese endemoniado, los endemoniados, o los que tenían dentro de sí espíritus inmundos, también se postraban, también le rogaban a Jesús, reconocían y sabían que en él había autoridad. Y eso mismo es lo que hoy el Señor pide, ¿verdad, hermanos? Muchos de los que tal vez, si me permiten la expresión, hemos fracasado en cuanto a pedirle un milagro de sanidad a Jesús, ha sido por eso, porque no le rogamos, ni le imploramos, ni nos postramos, ¿verdad? Muchas veces somos exigentes, abusivos. Bueno, tal vez usted no, seguramente usted no, usted es una persona que mantiene sus emociones bien centradas, pero hay otros que exigen, que gritan, que quieren imponer, exigirle a Dios como que Dios fuera el que les debiera algo, que opere un milagro de sanidad. No es así. Todo cuanto tenemos Dios nos lo ha dado, y mucho de lo que nosotros vemos hoy es el resultado de lo que hemos sembrado. Así que vemos que a Jesús se le ruega, y el principal, que es Jairo, está rogando porque él tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Estaba en una situación de agonía, hermano. No sabemos exactamente cuál era la circunstancia por la cual esta niña estaba muriendo. Podría ser por un problema congénito, por alguna infección severa, por alguna situación de desnutrición, etc. Sea el nombre que sea, lo importante es que estaba muriendo. Tal vez era una niña afectada por cáncer, déjeme pensarlo de esa manera, por alguna circunstancia donde su vida estaba siendo limitada, y este padre lo sabía, y él fue a buscar a Jesús, y fue a humillarse a Jesús. Algunos pues han hecho exposiciones sobre este pasaje de la Escritura, y pues seguramente, amado hermano, por las bendiciones que Dios nos concede, va a haber muchas personas que aborden siempre este tema. Pero una de las exposiciones que a mí me bendijo bastante fue que el hecho de que, siendo él principal en la sinagoga, seguramente tenía acceso a los mejores recursos que hubieran en su tiempo, seguramente médicos especialistas, la posibilidad de poder trasladar de la comunidad donde se encontraba a su hija para otra comunidad donde hubiera alguien que pudiera brindarle algún tratamiento o alguna especie de alivio, porque recordemos, hermano, que la medicina, aunque ha avanzado bastante, proporciona
El fin de la medicina es poderle proporcionar algún tipo de alivio a la persona para hacer llevadera su vida, porque hay muchas circunstancias, amado hermano, de enfermedad que los médicos o que los exámenes que se realizan en los laboratorios, etcétera, no logran a veces determinar con veracidad qué tipo de órgano es el que está fallando, por qué razón. Hay síntomas a veces que se acreditan a un órgano pero vienen de otro, o hay algunas otras circunstancias que a veces no se han podido detectar oportunamente, que son las que están brindando una sintomatología parecida a la que da algún otro órgano. Entonces, amado hermano, lo que hacen los médicos y los especialistas es tratar de llegar a un consenso y brindar un tratamiento sobre la probabilidad más alta. Entonces no pueden sanar a las personas. Hay infecciones, amado hermano, que sus manifestaciones son parecidas, pero su origen es diferente. Entonces eso muchas veces pasa, y por eso las personas o los médicos o los especialistas recomiendan que uno no se automedique, porque a veces uno puede decir, bueno, yo lo que tengo es una infección de garganta, y tomar la misma pastilla que siempre tomaban para el molestia de la garganta y sentir como cierto alivio, pero eso no significa que esté en lo cierto. Puede ser una infección de garganta, puede ser una otitis media, puede ser alguna manifestación de algún reflujo maltratado y situaciones por el estilo. Hay sintomatologías parecidas, como le digo, pero los orígenes son diferentes. Y entonces este principal de la sinagoga tenía esa posibilidad y seguramente en algún momento la agotó. Llevó a su hija a un lado, llevó a su hija al otro lado, le hicieron el tratamiento A, el B, el C, y seguramente llegaron hasta la Z, al Z1 y al Z2, y así se fueron, y no experimentó ninguna mejoría. Y seguramente, amado hermano, como miembro de la sinagoga, usted sabe que en el Evangelio de Juan, capítulo 5, se nos deja ver que los principales sacerdotes, escribas y fariseos ya habían dado la instrucción de expulsar de la sinagoga a todo aquel que creyera o que se acercara a Jesús. Y por eso vemos a un Nicodemo, miembro del concilio, miembro de los principales de Israel, que fue a ver a Jesús en la noche, en la oscuridad, para que nadie lo reconociera y para que nadie pudiera en determinado momento culparlo o acusarlo delante de los principales de que él había ido a buscar a Jesús, porque lo tenían prohibido. Y este hombre Jairo seguramente supo Jesús y sabía de los milagros que estaba haciendo Jesús, pero por el impedimento que tenía, pues él no había acudido a Jesús. Y hoy pues seguramente hay muchos que no acuden a Jesús por esos impedimentos religiosos que tienen. No es que tú naciste en esta religión y en esta religión naciste y en esta religión te tienes que morir, o es que no debes ir a buscar a Jesús porque ahí te van a lavar el cerebro y te van a convertir o te van a exigir que hagas X o Y cosa. Y entonces siempre hay una cosa de por medio, un interés, y todos esos prejuicios, amado hermano, impiden a veces que las personas busquen a Jesús. No digamos el propio prejuicio, que a veces uno se causa prejuicio, que uno se causa que dice, no, pero yo no soy porque Jesús me atienda, porque yo fui esto, fui lo otro, hice aquello, hice bla 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 bla. Una situación de excusas que no hacen ir a buscar a Jesús. Pero que Jairo llegó el momento en que seguramente al ver agonizar a su hija, aquella niña que un día había iluminado su existencia 12 años atrás, le tendió los brazos y lloró, y él abrazó
Y después, conforme fue desarrollándose, le dijo papá que se había robado su corazón. Aquella hija en la que habían puesto sus sueños, sus anhelos, pero que un día, durante el transcurso de sus 12 años, había manifestado situaciones de enfermedad y que no sabían cómo poderla atender oportunamente. Alguna tos que empezó leve y que todo el tiempo se fue complicando, y en un momento determinado hasta salió sangre. Alertó a aquellos padres, les preocupó, los dañó. Y aquel padre que había estado viendo cómo su hija languidecía, decide dejar por un lado esos prejuicios, esos mandamientos de hombres, y esa necesidad lo llevó a ir a buscar a Jesús y rogarle. Y mira que una de las cosas que más sorprende, que más debería de conmover nuestro corazón, amado hermano, es que Jesús no se negó, ¿verdad? Jesús fue con él. Al escuchar el ruego de aquel padre, Jesús fue con él. Tomó la decisión de ir a la casa de Jairo y atender su necesidad, pero en el interín apareció otra mujer. Una mujer de tener también 12 años, pero de estar padeciendo una enfermedad severa. Y usted debe de saber, amado hermano, que de acuerdo al libro del Levítico, que es el manual sacerdotal, que es también parte de la ley de Israel, toda mujer que tenía problemas de flujo de sangre era desechada, era tenida por inmunda. Todo lo que tocaba a esa mujer era considerado inmundo. Donde se sentara era considerado inmundo. Donde se acostara era considerado inmundo. Cualquier tipo de trato que usted hubiera podido tener con ese tipo de mujeres era considerado trato inmundo. Y esta mujer, pues seguramente, amado hermano, como yo a veces lo he pensado, esta situación que vino a su vida le ha de haber hecho mucho daño. No dice aquí que haya llegado con su esposo, ni que haya llegado con su familia, sino que ella estaba sola. No sé si por esta situación de enfermedad que se extendió por mucho tiempo y que le costó su fortuna, porque la Biblia sí dice aquí en Lucas y en Marcos, el Evangelio de Marcos, que es el otro evangelio que relata esta situación, que ella había gastado todo cuanto tenían los médicos y no había podido ser curada. Entonces le costó su fortuna, le costó su matrimonio, le costó su familia, le costó su prestigio. Que ella era tenida por inmunda, seguramente ella no expresaba la situación que le afectaba, como a algunos. Alguna enfermedad que tienen no comparten, están enfermos porque les da vergüenza, les da pena. Y ella sabía que si manifestaba la enfermedad, en primer lugar no le iban a dejar acercarse a Jesús. O sea, todo el mundo le iba a huir. Y ella tomó la determinación de buscar a Jesús. ¿A qué precio? Pues seguramente el precio de que la pudieran matar, mamá. Porque si alguien se enteraba de que ella estaba con esa enfermedad y lo divulgaba, la pudieron haber apedreado por contaminar al pueblo, por contaminar a la gente, por no estar alejada, por no estar marginada. Seguramente esta aflicción que había padecido durante 12 años, que en el Evangelio de Marcos se llama un azote, le había demacrado el rostro.
le había dañado su aspecto físico, hermano. Pero ella decidió acercarse a Jesús y dice aquí que ella pensaba, decía, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se le detuvo el flujo de sangre. Pero en el evangelio paralelo, como el es el de Marcos y el de Mateo, dice que ella pensó para sí: si tan solo toco el borde de su manto, seré curada, seré sanada. Y ella tenía esa fe. Ella tenía esa fe de decir, bueno, voy a tratar de arrancar virtud de mi Señor, del Señor, tocando el borde de su manto. Solo con tocar el borde de su manto, para mí será suficiente para que esta enfermedad que me estaba azotando, que me estaba castigando durante 12 años, que me quite. Y ella no pudo en algún momento, amado hermano, solicitar una cita con Jesús, ¿verdad? Porque usted sabe que la cantidad de gente que lo rodeaba, y el exponerle a alguien, mire, yo necesito hablar con Jesús por esta razón, le haber dado pena y vergüenza. No podía llegar a Jesús. Jesús vivía rodeado de multitudes, vivía rodeado de sus discípulos, él a veces se apartaba, estaba orando, y esta mujer tomó una determinación y dice, bueno, voy a tocar, y con tocarlo yo voy a ser sano. Y se acercó y hizo lo posible, amado hermano. Yo no sé cómo le hizo, si se arrastró por el suelo, si en algún momento aprovechó un espacio, no sé cómo le hizo. Pero ella en su necesidad fue y tocó el borde del manto. Y la escritura dice aquí en el verso 44 del capítulo 8 que cuando se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre. Y Jesús percibió ese acto de fe. Jesús conoce nuestros pensamientos. Jesús no es ajeno a nosotros. Jesús ahora está en el ámbito celestial, pero Él sabe, amado hermano, que nosotros podemos tocar por fe y con fe su mano, y Él nos puede tocar a nosotros. Y dice ahí que cuando ella lo tocó, el flujo de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó. Jesús sabía, fíjese, amado, Jesús sabía quién le había tocado porque Él es Dios, pero Él muchas veces hace preguntas, amado hermano, que a veces a nosotros nos parecen ilógicas, pero que tienen un propósito. Y lo que Jesús quería es que esta mujer confesara, dijera su verdad. Pero más que para conocimiento de Jesús, era para testimonio los que con Jesús iban. Y entonces Él viene y hace esta pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Y todos lo negaron, man. Todos se asustaron y dijeron: si todos están tocando, Señor. Pedro por eso se atrevió a decirle: Maestro, toda la multitud está apretando. Entonces vamos aquí en medio de un montón de un mar de personas, si usted me permite. Si te vienen acompañando y que vamos tratando de abrirte paso para llegar a la casa de Jairo, es lógico que cualquiera te pueda tocar. Todos estamos tocando, pues, pero Jesús no estaba buscando a aquel que haya hecho un toque a Jesús sin ningún propósito, o un toque accidental, o un toque meramente esporádico, sino que estaba buscando a aquel que dice en el verso 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces alguien que tocó a Jesús con una intención diferente. Jesús sabía que lo había tocado, y Jesús sabía que esa persona había desprendido virtud de él, una virtud sanadora. Y por eso se pregunta. Y entonces la mujer ya se sintió acorralada, se sintió comprometida. Y dice el verso 47 que entonces
Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies otra vez. Miren la situación, el reconocer la grandeza y el señorío de Jesús. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, hermano, porque en el libro de Santiago dice: tú crees en Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. A veces nosotros decimos creer en Jesús, pero no manifestamos que nuestra creencia sea genuina y real. Y esta mujer lo hizo, se postró y dice que le declaró a Jesús por qué causa le había tocado y cómo había quedado sana. Y él le dijo, pero como le repito, hermano, aunque este diálogo aquí aparentemente es entre solo la mujer y Jesús, está quedando para testimonio de todos aquellos que iban con Jesús. Porque a veces van algunos con Jesús por el interés de decir, bueno, yo estoy con Jesús por la fama. Otros por el nombre. Otros porque son parte del grupo, ¿verdad? Que ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero hay alguien que lo hace con una situación diferente, y esta mujer fue de ellas. Y entonces este diálogo le dice Jesús a ella: hija, le reconoce que es su hija. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces ese testimonio, mamá, esa confesión queda para todos los demás, para todos los que nosotros decimos ser discípulos de Jesús. Para ellos, para todos nosotros queda este testimonio, para que verdaderamente analicemos, amados hermanos, si nosotros seguimos a Jesús por ser parte de la multitud, por renombre, por fama, o lo hacemos porque lo amamos, porque lo necesitamos. Porque solo Él puede llenar ese vacío que hay en nosotros. Y luego, siguiendo con la lectura, amado hermano, para poder orar en un momento por muchas peticiones que nos han llegado, dice: estaba hablando con la mujer, ¿verdad? Estaba dialogando con ella, y toda la gente estaba siendo testigo de ese milagro. Cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, es decir, de la casa de Jairo, llegaron los mensajeros y le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Esa mala noticia, hermano, que a veces nos llega a nosotros, que es terrible escuchar, que es dolorosa, que es causa de muchas emociones, porque imagínense que por la mente de Jairo haber pasado: si es que esta mujer no hubiera detenido a Jesús, tal vez hubiéramos llegado a tiempo. Si esta multitud estuviera con Jesús, se le hubiera llegado a tiempo. Yo, ¿por qué pensé que Jesús me iba a ayudar si Él está ocupado con todas estas multitudes? Y se murió mi hija, y seguramente las lágrimas corrían por los ojos de Jairo, y su mente estaba turbada, y sentía enojo, sentía cólera, sentía frustración, muchas cosas, amado hermano, porque Jairo no deja de ser un ser humano. Nosotros tenemos que aprender a identificar las emociones que se pudieron haber dado en ese momento, porque Jairo es un ser humano como usted y como yo, con una necesidad como posiblemente estemos experimentando usted y yo. Pero Jesús escuchó aquellas palabras que llegaron a los oídos de Jairo, y él le dijo: no temas, cree solamente y serás salvo. Y permítame por un momento, hermano, tal vez ponerme en el lugar de Jairo y decir: ¿cómo me dice que crea? Si me acaban de decir que mi hija acaba de morir, ¿cómo me dice que no tema? ¿Cómo no va a temer si mi hija se murió? No sé cómo encontré a mi esposa, no sé cómo encontré a toda la familia que estaba ahí esperando
a que Jesús llegara y pudiéramos recibir de él un milagro. Mi hija está muerta. Ya me gasté el dinero, no tenemos cómo enterrarla. Pues no sé qué pensamientos pasaron por la mente de Jairo, pero Jesús, en medio de esa angustia, en medio de esa desesperación, envía una palabra de aliento, y a que a veces nosotros no entendamos, amado hermano. Tal vez hoy usted me dirá: bueno, hermano, yo estoy como Jairo porque yo tengo a mi hijo, a mi hija o a mi familiar en el intensivo y los médicos ya no me dan esperanza. Y Jesús me dice: no tema, cree solamente. Y es que la palabra griega y la hebrea para sanar y salvar es la misma. Cuando Jesús habla de salvar, también habla de sanar. Por eso las versiones antiguas, amado hermano, cuando usted lee los pasajes, dicen salvar y sanar. Palabras que antes se traducían como salvar, hoy se traducen sanar. Y es la misma palabra. Y entonces acá, amado hermano, dice que entró en la casa de Jesús, y Marcos nos da más ejemplos, más detalles que tal vez solo se los voy a mencionar aquí. Dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre y a la madre. 5 personas aparte de Jesús. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que él estaba muerto. Y el Evangelio de Marcos añade aquí que entonces él vino y los echó fuera. Él echó fuera a todos los incrédulos. Él se quedó solo él, los 3 discípulos que le acompañaban, el papá y la mamá de la niña, y obviamente la niña que estaba ahí en su lecho. Pero él echó fuera a los incrédulos, a todos los que estaban haciendo el escándalo, porque recordemos que en tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, se contrataban a personas para que lloraran. Las plañideras, las que lloraban profesionalmente, estaban ahí. Seguramente están haciendo el trabajo, ¿no?, por el cual les pagaban, y estaban haciendo el escándalo. Pero Jesús dio una orden: no lloren, no está muerto, sino que duerme. Y es el mismo recordatorio que Jesús nos hace, amado hermano, porque también cuando Jesús llegó en el Evangelio de Juan capítulo 11 al sepulcro de Lázaro, él dijo: es que él duerme. Él no está muerto, él duerme. Y también la Escritura nos dice que nosotros los creyentes no morimos, dormimos. Entonces, amado hermano, tenemos que recordar pues todas las palabras que Jesús nos dice, quiénes somos nosotros, y aprender a echar la incredulidad de nosotros, porque en el Evangelio de Marcos, como le digo, si yo le invito a que usted vaya y lea ese Evangelio y se dé cuenta de que Jesús echó fuera a todos los incrédulos. Y cuando él se quedó ahí con sus discípulos, los padres de la niña, y la niña la tomó de la mano y le dijo: muchacha, niña. En otro de los evangelios añade la frase talita cumi: niña, a ti te digo, levántate. Y entonces dice que su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y entonces, amado hermano, vemos en esta porción del Evangelio de Lucas capítulo 8 verso 40 milagros increíbles que, como le digo, Jesús puede obrar hoy. Y se lo dice a alguien que ha experimentado la sanidad, que ha recibido sanidad de parte de Jesús, no solo en mí, sino en mi familia. Y yo quiero invitarle hoy, amado hermano, a que oremos
a que clamemos, a que pidamos hoy por los enfermos. Aquí tengo yo varias peticiones de sanidad, amado hermano, que nos han llegado a través del teléfono 4709-3785 y del 2437-5959, que son los teléfonos que la radio pone a su disposición, amado hermano, para que en horario de oficina o fuera de la misma usted nos pueda dejar en el WhatsApp o por mensaje de texto su petición de oración, para que en los momentos de la programación nuestro hermano tome la nota y se la traslade a la persona que está en el segmento y podamos orar por su necesidad. Aquí tenemos una necesidad de nuestro hermano Juan Carlos, que pide por su salud. Irma, que pide por la salud de Ana María, ya que se encuentra hospitalizada. José Luis Vázquez pide por sanidad, ya que comenzará un tratamiento de quimioterapia de cáncer en el intestino. Rita pide por la sanidad, por su sanidad, ya que ha tenido descontrol del azúcar y tiene problemas en sus pulmones. Patti también pide por su sanidad, ya que tiene cáncer en los pulmones. Marcos pide por su salud. Es doctor, dice, en el Parque de la Industria. Una persona de apellido López Andrade pide oración por su salud. Marta pide por su salud. Gloria pide por su salud. Teresa pide por su sanidad, ya que tiene neumonía y se encuentra hospitalizada. Vivi pide oración por la sanidad de su tía Jenny, ya que tuvo una operación en el cráneo y todavía tiene que realizarle una segunda cirugía. Beatriz pide por sanidad, ya que tiene cáncer. Vicente pide por su salud, ya que tiene diabetes y se ha visto muy delicado. Ismar pide por su salud, ya que también tiene diabetes y le hicieron una operación vascular. Doris pide por sanidad, ya que está enferma en su pulmón, vesícula y tiene dolores de cabeza. Araceli pide oración por sanidad de su mamá Angelina, ya que le dio un derrame y no se ha podido recuperar. Ana pide oración por sanidad, ya que tiene COVID y se encuentra hospitalizada. Elubia pide oración por su pronta recuperación para que pueda ver. Zuli Hernández pide oración por la salud de su mamá. Argentina pide oración por sanidad, ya que está enferma de sus riñones y empieza un tratamiento de diálisis. Tabita López pide oración por su sanidad, ya que tiene mucho dolor en el nervio ciático y hace poco se cayó de las gradas. También están pidiendo oración por la salud y pronta recuperación de nuestra hermana Noemí. Sofía también pide oración por la salud de su abuelita y oración por la pronta recuperación de Petronila Alvarado. También hay peticiones por sanidad en la economía y finanzas de Solen, de Judith, de Lubia, de Argentina, por salvación, vicios y liberación de la familia Juárez, por la salvación de Josué, Benjamín, de Brian, también por la salvación de Randy y Rocael. Hilda y Jorge, que son hermanos, piden por liberación espiritual de problemas de vicios y de violencia. También por la salvación de Fernando, también por la salvación de Otto, Alejandro y Bonifacio. También Beatriz por su salvación. Restauración de Sabrina. Sabrina pide por la restauración del hogar de su hija, Elisa también por la restauración de su hijo, de la vida de Marcos, también por la restauración personal de Suelen. Hilda también por su vida espiritual. Marta también por la sabiduría para su hijo Walter. Sara también por su familia, por la familia de Eugenia, por la restauración familiar de María. Y así hay muchos, amados hermanos, que también están pasando por problemas de sanidad.
de salud. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, y en base a la enseñanza que hoy nos has dado, Señor. Venimos a humillarnos, a postrarnos delante de ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, vas a obrar un milagro de salud y sanidad en el cuerpo, espíritu y en el alma de todos los que han pedido, y así como por aquellos que nos están sintonizando, Señor, que están padeciendo de diabetes, de cáncer, de problemas cardiovasculares, respiratorios, nerviosos, auditivos, oculares. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por los que tienen problemas en sus músculos, en sus huesos, en sus riñones, en sus tendones, en su sistema digestivo, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que en esta hora, Padre amado, tú te glorifiques, Señor. Padre, al igual que Jairo lo hizo, que dejando por un lado sus prejuicios, Señor, y los mandamientos de hombres, en la religiosidad, el costumbrismo, Señor, dejó todo eso por un lado para presentar delante de ti a su hija, Señor, y pedirte por su vida, pedirte que tú la sanaras, que tú la salvaras, que tú la rescataras. Hoy traemos delante de ti, Señor, a todos y cada uno de los que están enfermos, sea que estén en un hospital público o privado, en un área de intensivo o estén en su hogar, Señor, te rogamos hoy en el nombre de Jesús que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, y que tú los visites, Padre, que tú traigas salud y sanidad sobre ellos, Padre, que todos aquellos órganos que necesitan ser fortalecidos o regenerados puedan recibir en este día, Padre, el soplo divino para ser restaurados, sanados totalmente en el nombre de Jesús. Padre, sopla vida sobre aquellos que han recibido ya un diagnóstico terminal, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo, te rogamos hoy que tú, Señor, operes esos milagros de salud y sanidad divina que se necesitan en el cuerpo, en el espíritu, en el alma de las personas. Te pedimos también, Señor, que así como aquella mujer, Padre, que padeció o han padecido durante mucho tiempo, Señor, problemas en su cuerpo que afectaron su salud, que afectaron su economía, que afectaron su fisonomía, que afectaron su matrimonio, que afectaron sus relaciones familiares, Señor, que posiblemente hasta hayan traído abandono sobre su vida, papito lindo. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú operes, Señor, un milagro de sanidad completa en ellos. Que ellos, al igual que esa mujer, Señor, decidan en este día, Señor, en fe, extender su mano hacia ti, Señor, y tocarte para obtener de ti virtud, porque en ti hay poder para sanar, Señor. Nosotros creemos en ti, Señor, y sabemos que tú no eres un Dios inventado, un Dios religioso, un Dios que no tenga poder para obrar, Señor, sino que tú eres el Dios viviente. Y en ti, Señor, hemos vertido nuestra fe y sabemos que tú has pagado, Señor, en la cruz del Calvario un precio alto por nuestra salvación y también por nuestra sanidad. Tú, Señor, te entregaste por completo y sin reservas, manifestando así el amor del Padre hacia nosotros. Y te pedimos, Señor, que ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, Señor, un sacrificio doloroso, sacrificio violento y cruento, Señor, no quede sin efecto en nuestras vidas. Señor, tú moriste en esa cruz, fuiste exhibido públicamente, pero a través de esa exhibición, Señor, aunque las potestades pensaban que te estaban derrotando, fue ahí donde tú tuviste una victoria sin igual, en la cual, Señor, tú nos has salvado, nos has rescatado, nos has librado, nos has sanado. Y yo te pido en el nombre de Jesús que operes, Señor, ese milagro de sanidad en la vida de todos los que lo estamos necesitando, Señor, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra economía, en nuestras finanzas, en nuestras familias, Señor, en nuestros matrimonios, en las relaciones con nuestros hijos, Señor. Te pido por favor que hoy operes un milagro
de sanidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo estamos creyendo, Señor. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón, porque no tenemos a quien acudir, solo en ti, Señor. Solo en ti esperamos, solo en ti confiamos, solo en ti creemos y sabemos que hemos de recibirlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, recibe la alabanza, recibe el poder, el dominio y la autoridad, por siempre y para siempre. Y bueno, amados hermanos, le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. El tiempo nos ha terminado por hoy, pero si el Señor lo permite, y si el Señor no ha venido por su iglesia y nos da la salud, la fuerza y la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes, lo haremos en otro espacio. Le invitamos a que continúe en sintonía de Radio 760, que siempre tenga la Biblia en sus manos y que esté siempre estudiando con nosotros y que reflexionemos y meditemos en la poderosa palabra del Señor. Que Dios le bendiga, que pase muy buena noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.